desde tu realidad, desde lo que hoy en día haces profesionalmente o a nivel educativo, pues vas a tomar algo y lo vas a poner en práctica. Quisiera un poco de interactividad con ustedes, así que ahorita solo quiero hacer un sondeo, un diagnóstico. Hoy en día, de los que nos encontramos conectados, que entiendo yo son 13 personas, exceptando a la licenciada y a mí, levantándome la mano, quisiera saber quiénes ya se encuentran trabajando en algo relacionado con recursos humanos. Que me puedan levantar la mano. Yo visualizo aquí en pantalla. Creo que nadie. Súper. Si no hay nadie, entonces me siento un poco más en confianza, ¿verdad? Porque el que ya haya alguien que esté trabajando en esto de recursos humanos, por ahí le da un poquito de miedo a uno porque dice, ya no le va a interesar lo que le voy a dar a conocer. Entonces, estoy asumiendo y me estoy atreviendo a asumir que no muchos conocen de lo que yo les voy a dar a conocer el día de hoy, ¿verdad? Así que, si me apoyas, Jennifer, con la siguiente diapositiva. Te lo agradezco. Bueno, muy general, como ves acá, y quiero que prestes atención un poco en lo que te voy a ir diciendo, en lo que te voy a ir contando y en lo que tú estás viendo en pantalla. Yo creo que hoy en día todavía no nos vamos a cansar de hablar de COVID, pero ya no de lo que nos dejó, de lo que aprendimos, sino que hace un año, te podría decir, cuando empezó todo esto de la pandemia, hablábamos de un término de sobrevivir como empresa, de sobrevivir como una casa de estudios, de sobrevivir como familia, de sobrevivir como estudiante, de sobrevivir como profesional de recursos humanos. Eso era cuando empezó la pandemia. Hoy en día, nuestro diálogo debería de ir orientado a ser un área de recursos humanos, a ser una empresa, a ser una familia, a ser un profesional, a ser un maestro, a ser un estudiante que prospere después de la pandemia, ¿verdad? Cuando nos enfocamos en un pensamiento de prosperidad, esto nos permite reconocer que la disrupción, este es un primer concepto que te quiero dejar ahí para que lo investigues, no te lo voy a dar detalladamente porque si no, no hay aprendizaje pues compartido. El tener una mentalidad de prosperidad significa reconocer que la disrupción no es solo episódica, o sea, no es solo de un momento, sino la disrupción es un catalizador que nos va a impulsar a nosotros para hacia adelante, para una mirada, hacia lo nuevo, hacia eso que está cercano o eso que está medianamente cercano o eso que está lejano, pero que yo lo tengo que tomar en mi aquí y en mi ahora, ¿verdad? Ahora sí me voy a enfocar en tema de organización y va a ser el primer punto que tú estás viendo a tu lado izquierdo. Una organización o una empresa que tiene una mentalidad de prosperidad son esas empresas que tienen como objetivo crear pues nuevas realidades que eligen por sí mismas, o sea, que tienen la libertad de decir, esta es la realidad que nosotros queremos adaptar como empresa. Y es que para darte a conocer las técnicas me interesa primero plantearte estos dos escenarios. ¿Cuál es la responsabilidad de la organización en la que probablemente tú como profesional en trabajo social te puedes acercar a estas empresas para asesorar o para orientar o para buscar una oportunidad de trabajo? ¿Y cuál es el otro enfoque desde recursos humanos, verdad? Así que estas empresas o estas organizaciones que tienen la mentalidad de prosperidad, de prosperar, deben tener principios humanos. Y esos principios humanos se ven reflejados en estos puntos que yo te menciono acá en el recuadro celeste. Debemos de velar por ser una organización o una empresa con un propósito y que ese propósito no solo esté plasmado en una pared, o sea, que se entiende desde los directivos y de igual manera ese entendimiento está en los colaboradores o en los trabajadores que forman parte de la empresa, ¿ya? Una empresa que sus decisiones, sus acciones estén basadas en la ética y en la equidad. Y
que estén velando por un crecimiento sostenible, o sea, que estén velando por la rentabilidad de la empresa, que estén velando por las garantías, por las ganancias de la empresa y sobre todo que sea una empresa también con principios basados en la... A ustedes les espera esto y mi invitación con cada uno de ustedes es de que velen y cuando estén tocando la puerta de una empresa o si hoy en día ya forman parte de alguna empresa, identifiquen estos elementos clave, estos principios humanos. Más allá de que la pandemia nos está invitando a algo virtual, a que todo sea tecnológico, no podemos dejar a un lado los principios humanos. Y de eso se basa, en eso basa cualquier decisión que yo quiera en cuanto a innovación, me tengo que basar en principios humanos. ¿Cuál es la tarea entonces de recursos humanos? Adaptar todos los entornos, estos 5 entornos que yo te estoy mencionando de la siguiente, y aquí es un poquito como ya del rol de recursos humanos, de que nos está entorno pues cultural, nos referimos a construir el bienestar en comportamientos y en normas sociales. Creo que la pandemia vino a reforzar de la vida, pues va acompañado de bienestar. El bienestar que hoy en día es para Leonel, bienestar para Jennifer, ¿verdad? Son diferentes necesidades incluso de bienestar. Pero la tarea de recursos humanos precisamente es construir las decisiones o las iniciativas o las propuestas o incluso la búsqueda de talento, que es lo que vamos a ver más adelante, que vaya basado en una cultura de construcción de bienestar, ¿verdad? Cuando nos referimos a construir un entorno relacional, es fomentar el bienestar. En lo cultural estamos construyendo el bienestar. En lo relacional estamos fomentando el bienestar. Y esto es a través de las relaciones con los colegas, o sea, con mi compañero, con mi jefe, con mi subalterno, con las personas que están a mi alrededor, ¿verdad? Cuando nos referimos a un entorno operacional, acá ya estamos hablando de incluir la construcción y el fomento del bienestar en todas las políticas, en todos los procesos y en todos los programas que implican recursos humanos y que implica la empresa como tal, ¿verdad? Si voy muy rápido, también me lo dicen. A mí me encanta el tema, entonces me tiendo a extender mucho, pero vamos a tener el espacio de preguntas, así que te recomiendo que las vayas anotando. Por si hay algún concepto o hay algún tema que no se entiende, me lo puedas preguntar teniéndolo en mente, ¿verdad? Cuando hablamos de un entorno físico, pues ya nos vamos a diseñar precisamente los espacios de trabajo para facilitar precisamente el bienestar del que venimos hablando. Y cuando nos referimos a un entorno virtual, pues es diseñar tecnologías, espacios de trabajo virtual, ya no solo físico, para asegurar el bienestar de las personas. Entonces, hoy en día, clave, ustedes sepan si se van a introducir más en este tema de recursos humanos. Ya las personas, si antes buscaban bienestar en una empresa al momento de buscar una oportunidad de trabajo, hoy en día es mucho más. Y ya es un concepto de bienestar más trascendente. Ya no solo es yo quiero ganar dinero, yo quiero un trabajo porque tengo que mantener una familia, tengo que pagar alquiler, tengo que pagar mis estudios. Ya no solo es eso, sino es un concepto mucho más integral. Voy a ir a buscar trabajo a esta empresa, ¿cómo va a ser mi modalidad de trabajo? ¿Va a ser una modalidad de trabajo presencial, una modalidad de trabajo virtual o una modalidad de trabajo híbrida en la que conlleve las dos cosas? ¿Qué medidas de seguridad se me van a dar? Ya no podemos pensar en un proceso de reclutamiento y selección de personal tradicional, sino un proceso de reclutamiento y atracción de personal disruptivo e innovador, ¿verdad? Así que inicio con estas dos visiones porque al momento que a ti te pidan una asesoría o te pidan un punto de vista en cuanto
a querer ser una organización o una empresa social, porque ese es otro concepto que está entrando muy en día ahora en tendencia de ser organizaciones sociales. No dudo que profesionales en trabajo social tienen que estar ahí a la puerta atentos a dar una asesoría pues orientada a esto, ¿verdad? Jenny, si me apoyas en la siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, entramos en el tema principal, ¿verdad? Para lo que me invitaron. Es muy importante entender la diferencia entre técnica y herramienta. Cuando a mí me mandaron la invitación a este espacio, decía pues técnicas y herramientas en reclutamiento para trabajadores. Entonces iniciaba yo, hay una gran diferencia entre técnica y herramienta. Y si tú te vas a internet, este es el concepto primero que te sale y con el que dije yo es clave para entender lo que vamos a ir explicándoles en el camino. Y es que técnica va a ser el procedimiento o el método para lograr tu objetivo. Tu objetivo en reclutamiento probablemente es cubrir una posición, cubrir una plaza vacante, cubrir una plaza que me está pidiendo mi área cliente, ¿verdad? Pero la herramienta precisamente es el recurso, o sea, es ese con qué tú vas a lograr el procedimiento o el método, ¿verdad? Así que en el lado derecho ya entramos en materia. Esto es muy como yo lo he venido observando e incluso manejando hoy en día en la empresa en la que me encuentro trabajando. Hay diferentes empresas con diferente modalidad, incluso de atracción de talento, pero yo te lo doy desde lo que yo conozco hoy en día en donde me encuentro trabajando, ¿verdad? Incluso tal vez tú me puedes decir, mire, esto ya no es tan actualizado, probablemente sí, pero es lo que hoy en día nos funciona. Y cuando algo te funciona, no lo tienes que cambiar por completo, pero sí trata la manera de irlo actualizando con las tendencias que el mismo mercado te va promoviendo, ¿verdad? O que la misma empresa te da dando la viabilidad de promover, porque no me puedo ir yo a alguna tendencia que está funcionando en Asia cuando el mercado guatemalteco es muy distinto. Entonces, esto es muy desde lo que yo realizo y he visto hoy en día dentro de la empresa que me encuentro trabajando. En primer lugar, te diría, no le llames reclutamiento de personal, sino un proceso de atracción de talento. Este es con el primer concepto que nos casamos nosotros en nuestra dirección de gestión humana, o sea, atraemos talento. Reclutamiento probablemente sí es el concepto técnico o es con el concepto más fácil con el que se entiende el lenguaje en recursos humanos, pero cuando tú entiendes un concepto de atraer talento, tus acciones van orientadas de distinta manera. Esa es la técnica, proceso de atracción de talento. ¿Cuáles son algunas herramientas? Tu publicidad de marca. Esto es fundamental. Hoy en día las redes sociales, pues es una de las áreas importantes en donde tienen que estar presentes las empresas. WhatsApp es otro espacio en el que las empresas van dando su publicidad. Hay publicidad de radio, hay publicidad de televisión, hay publicidad de periódicos, pero la publicidad de marca te permite el posicionamiento como marca y eso es bien clave. La publicidad de marca no es responsabilidad de recursos humanos. Esto es responsabilidad probablemente de un área de comunicación o un área de mercadeo y publicidad. Entonces, el posicionamiento de la marca en el cliente es responsabilidad de otra área, pero sí tiene que ser aprovechado por el área de recursos humanos, ¿verdad? Hoy en día nosotros en Mantra, pues, estamos muy posicionados en tema de Facebook, en tema de publicidad también de marca, en MUPIs que uno ve en la calle, otro tipo de, la publicidad incluso departamental es muy distinta a la publicidad que manejamos hoy en día en la capital, entonces hasta eso es bien importante, tus estudios geográficos, ¿verdad? De qué te puede funcionar en Occidente, qué te puede funcionar en Oriente, en el centro, ¿verdad? En el sur. Entonces el posicionamiento hay que aprovecharlo. Alguien más lo hace, pero tú como área de recursos humanos o nosotros como área de recursos humanos lo tenemos que aprovechar, ¿verdad? Tenemos que ir alineados en cuanto a los parámetros o en cuanto a los estándares que maneja de publicidad el área que se encarga de eso, ¿ya? Otra de las herramientas es las fuentes de reclutamiento. Nosotros como banco, pues, nos basamos en LinkedIn, es
de las posiciones. Hoy en día, bueno, desde el año antepasado les podría decir que empezamos a promover en que los trabajadores tienen que tener LinkedIn, ¿verdad? No solo para buscar trabajo, sino porque ya es una fuente que utilizan en el lenguaje para buscar trabajo, para buscar estudios, para posicionarte en una empresa, para promocionar algún tema de tu perfil profesional o tu perfil académico. Esa es una de las fuentes clave, ¿verdad? Tenemos Facebook, tenemos otras fuentes de reclutamiento como Transdoc, CompuTrabajo, Te Coloco, que son quizás las fuentes como más confiables o con mayor búsqueda por parte de las personas de trabajo. Entonces, son fuentes que nos ayudan bastante. Hoy en día, un proceso de atracción de talento no lo puedes realizar sin este tipo de herramientas. Hay otro tipo, el término en inglés, y te lo dejo también de tarea, se llama Headhunter. Te lo voy a escribir acá en el chat por si te interesa. Headhunter se llama. Si tú lo traduces al español es como cazador de cabezas. Y prácticamente es eso, tener esa mecánica de, si a mí me interesa hoy en día contratar un director de finanzas para el banco, yo voy a empezar a buscar en otros bancos a través de entrevistas o a través de conversaciones, una reunión con estos directores, y ahí es donde aprovecho a darle una oferta laboral, ¿verdad? Mire, me gusta mucho su experiencia, pero yo le tengo una nueva propuesta. Es un poco así el ser cazadores de talento, se le conoce también, ¿verdad? Y el otro tema es el momentos de verdad. Este es como un término que se utiliza más en servicio al cliente, cuando tú estás diseñando una experiencia de servicio al cliente, pero no tenemos que olvidar que aquellos candidatos o aquellas personas que están en búsqueda de un trabajo en nuestra empresa o en la empresa en la que nosotros estemos representando son clientes también. Así que esos momentos de verdad es cómo se le saluda a la persona cuando va a dejar su papelería, cómo se le atiende en ese proceso. Hoy en día ya incluso ya no recibimos nosotros tanta papelería, por lo menos aquí en la capital, sino es envíelo a tal correo, pero ¿cómo le transmites tú la información de enviar su hoja de vida o su CV a un correo electrónico? ¿Cuál es la primera llamada que tú le haces al candidato para ofrecerle una oportunidad de trabajo? ¿Cuál es el seguimiento que tú le das a través de correo electrónico o a través de WhatsApp? Todos son esos momentos de verdad, ¿verdad? Porque la persona ya está teniendo un primer contacto con la empresa a la que va a representar si cumple con todos los procedimientos o todos los procesos que vienen más adelante, ¿verdad? Así que estas son como herramientas o técnicas muy generales que no solo dependen de recursos humanos, sino hay muy importante apoyarse con otras áreas de la empresa a la que formes parte, ¿verdad? Ahora sí nos vamos específicamente a reclutamiento. Clave la comunicación con área cliente. Esta es otra herramienta. Cuando te digo área cliente, un proceso, llamémosle normal de reclutamiento, viene el área comercial y me hace una requisición de personal. O sea, me dice, mire Dulce, yo necesito contratar 5 ejecutivos de negocios. Entonces, mi bandera verde es, a mí me hacen una requisición de personal, ¿verdad? Entonces, total comunicación con el cliente. Bueno, ¿qué está buscando en estos 5 ejecutivos de negocios? Y ahí es donde se viene el tercer punto, que es la actualización constante de perfiles. Recuérdense que yo tengo que atender una necesidad de mi cliente, y eso es cubrir una posición porque él tiene otras responsabilidades que cumplir, que ya van orientadas al negocio, que ya van orientadas al cumplimiento de metas. Entonces, mi comunicación constante con el cliente por correo, por teléfono, por mensaje, por los medios que yo defina, me tienen que permitir también a mí un respaldo de rendición de cuentas. Yo le envié a usted 3 candidatos la semana pasada y a esta ya pasó un mes y no me ha dado respuesta, ¿verdad? Entonces, la comunicación con el cliente es una herramienta fundamental que no podemos dar por sentada o dejarla así como, ay, sí, cuando me pregunte mi jefe o cuando ya esté viendo que los números van en rojo, me voy a recordar que le tengo que mandar
candidatos para alguna posición. Entonces, la comunicación es muy clave. Te menciono otro punto que son los informes de indicadores. Hoy en día ya no podemos trabajar sin indicadores ustedes. Los famosos KPI se le conocen también. Ese es otro concepto que puedes buscar. Si en dado caso pues no lo conoces muy bien. Pero hay indicadores. El área de reclutamiento o el área nosotros de atracción de talento, tenemos indicadores. Desde a mí me dieron bandera verde a través de una requisición de personal. No tengo que pasar más de 3 días sin enviar 3 personas por requisición. O sea, si me estaban pidiendo 5 ejecutivos de negocio, yo tengo que mandar 3 candidatos por requisición o por plaza, ¿verdad? Entonces, todos esos indicadores yo tengo que darle un seguimiento constante a través de informes, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se está tardando el cliente en responderme? ¿Por qué motivos me han rechazado candidatos? Eso es sumamente importante. ¿Qué fuentes de reclutamiento me funcionan más? Probablemente para las posiciones de ejecutivos de negocios me funciona muy bien CompuTrabajo, es donde buscan más personas, pero para una posición de un director comercial me funciona más LinkedIn porque es otro tipo de perfil, o me funciona quizás más Facebook. Hoy en día anuncios de prensa pues ya no utilizamos nosotros, en su momento funcionaba, pero hoy en día ya no, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de indicadores es bien importante que tú los vayas administrando a través de tus informes. El otro proceso nosotros le llamamos el proceso de selección. El primer proceso de reclutamiento es de dónde saco yo base de datos, de dónde yo puedo obtener candidatos para poder enviar al área cliente. El otro proceso es el de selección. Acá en el proceso de selección, nosotros te recomendamos, o bueno, yo te recomiendo en este sentido, una herramienta de acción ante la retroalimentación. Mi jefe me está diciendo que le estoy enviando candidatos con 18 años de edad y nada de experiencia profesional, no le funcionan así. Entonces tengo que ir a chequear cómo está el perfil descriptor. Si a mí el perfil me está diciendo que para ser un ejecutivo de negocios se puede una persona de 18 años, no me puede decir nada mi cliente y ni me puede rechazar una persona de 18 años. Pero ya entra otro análisis. Una persona de 18 años probablemente no va a tener 3 años de experiencia en ventas. Entonces hay que ir a hacer un ajuste al perfil descriptor y desde ahí recibir la retroalimentación de mi cliente. Y hay que accionar ante esa retroalimentación, ¿verdad? Probablemente hacer un análisis de hoy en día cuáles son los ejecutivos de negocios que mejores resultados tienen y que tienen más tiempo trabajando en la empresa. Hay que ir a chequear cuáles son las generalidades de perfil. En ciertos estudios que nosotros hemos hecho, nos salía en algún momento de que mamás solteras eran personas que más tiempo tenían dentro de Bantraba y mejores resultados tenían. Entonces, imagínense, llegar a ese nivel de estudio es precisamente documentar todo y recibir la retroalimentación constante. Otra de las herramientas es la entrevista por competencias. Para la entrevista por competencias hay muchas metodologías. Yo te voy a mencionar acá en el chat la metodología STAR. Esta es una metodología para realizar entrevistas por competencias. Y prácticamente, ¿qué obtienes con esta metodología? La S es de situación. Tú le pides a la persona que te explique una situación. Quizás tú quieres evaluar en la persona su competencia de orientación a resultados. Entonces, tú le pides a la persona que te dé a conocer una situación en la que le haya tocado que cumplir con un resultado o con una meta fuerte. La T es del tiempo que le llevó a hacer acciones para cumplir con esa tarea o con ese objetivo que tenía. La A es de las acciones que realizó la persona. Y la R es de el resultado que obtuvo. Entonces tú en esa entrevista un poco más estructurada, generándole varias preguntas, tú le dices, bueno, déme a conocer una situación en la que usted haya tenido que cumplir con un resultado sumamente relevante para la estrategia empresarial, ¿verdad? Ah, bueno, cuénteme cuánto tiempo le llevó, en cuánto tiempo lo cumplió, cuánto tiempo tenía usted establecido. Dígame las acciones puntuales que tuvieron que ver con usted.
pidió autorizaciones de su jefe, tuvo que administrar a su equipo, tuvo que probablemente gestionar muchas reuniones y dígame el resultado, ¿lo cumplió o no lo cumplió? Sí, sí lo cumplí. Ah, muy bien. Entonces, eso te permite a ti, a través de experiencias pasadas, ver si la persona puede demostrar comportamientos para una competencia. Entonces, ahí ya vas tú identificando, esta persona es la misma entrevista que les hice a las dos personas, la misma pregunta, pero cuando ya voy a ver los resultados son sumamente distintos. Esta persona sí está orientada a resultados y esta persona no, ¿verdad? Las pruebas psicométricas, que estas sí son muy adaptadas como a las responsabilidades o a las demandas que tenga la empresa. Nosotros, por ser una institución financiera, sí tenemos una evaluación que va basada en la integridad, en coeficiente intelectual, en habilidad numérica. Entonces, esto es mucho como del giro de negocio que tenga la empresa. Y los procesos de Assessment Center. Pues es una evaluación un poco más práctica. Las empresas los realizan de diferente manera, pero te puedo dar un ejemplo. Si yo quiero hacer un Assessment Center para un ejecutivo de ventas, yo antes lo hacía en entrevista cuando tenía a las personas, a ver, véndame este mouse, ¿verdad? Y una persona con mucha habilidad de negociación no solo me va a vender el mouse, sino me va a decir, mire, este mouse hasta usted se puede tomar una selfie o con este mouse usted puede encender el aire acondicionado, lo puede programar para encender el aire acondicionado de su oficina. No sé, mucha creatividad para vender un mouse. Como otra persona era muy poco creativa y solo me daba las características que yo visualmente podía ver del mouse, ¿verdad? Entonces, ese tipo de acciones o de evaluaciones se denominan como Assessment Center, ¿verdad? Y otro proceso sumamente importante de la atracción de talento es la incorporación, o comúnmente se le conoce como el proceso de inducción. Ese término incluso ya está caducado. Hoy en día son los procesos de onboarding, ¿verdad? Es otro término que te voy a dar a conocer aquí en el chat, que se llama onboarding. Entonces, también es un tema que te lo dejo ahí de tareita. ¿Qué herramientas tienes que tener en este proceso de incorporación? Enfoque en la experiencia del trabajador. Todo aquello que ya le vendiste en una entrevista, que ya pasó la entrevista con el cliente, tú le estás vendiendo el mundo a esta persona para que se incorpore a tu empresa, lo tienes que garantizar a través del proceso de inducción. O sea, todo aquello que le dijiste cuánto iba a ganar, cuáles son los valores de la empresa, cuáles son las funciones que va a realizar en su puesto de trabajo. Acá es donde se tienen que corroborar, ¿verdad? Esta es la verdadera congruencia de todo lo que probablemente hablamos en los procesos anteriores. Y es precisamente la promesa de valor que tú le tienes a la persona. Quieres retener a la persona porque te va a permitir cumplir resultados empresariales, pero también como empresa social, como empresa humana, tú le quieres dar también la oportunidad de trabajo a esta persona para sostener una familia guatemalteca, para probablemente desarrollar a un guatemalteco o a una guatemalteca profesionalmente, ¿sí? Entonces, ya para terminar, te dejo con esta última frase. Jenny, si me apoyas con la presentación, por favor. Me quedo con esto, que bueno, no lo dije yo, sino lo dijo Natalie Nixon y dice, lo opuesto a reactivo podría no ser proactivo, sino ser creativos. Así que, chicas y chicos, los invito a que verdaderamente tengamos esa mente creativa a innovar, a hacer disrupción en los procesos que hoy en día conocemos en este ambiente maravilloso que es recursos humanos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Ah, sí, por cierto, la información, por si te sirve, lo saqué de un estudio de tendencias globales de capital humano de Deloitte. Este estudio, pues, entrevista a más de 16,000 empresarios a nivel mundial, o sea, más de 99 lugares o de 99 países a los que se entrevistan en materia de talento humano, de capital humano. Así que te dejo también ahí la fuente para que tú te pongas a investigar. Otro estudio de tendencias globales bien interesante es el de Mercer. Es otra empresa muy, muy buena que también hace estudios a nivel mundial
así que te lo recomiendo. No es algo que yo me inventé, sino es algo que precisamente está en las fuentes y en las tendencias de hoy en día. Así que muchísimas gracias y con eso finalizo. Creo que me pasé un poquito más del tiempo, lo siento, pero espero haya sido de mucha utilidad, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada, por sus valiosos conocimientos y esta exposición, ¿verdad?, que usted nos da a conocer, que nos ayudará como futuros profesionales en trabajo social, enfocado, ¿verdad?, a la administración de recursos humanos, a ampliar nuestros conocimientos para ser mejores profesionales. Seguidamente, le dejo el tiempo a mi compañero Leonel Vélez, que él va a continuar con el espacio de preguntas. Ok, gracias, Leonel. La verdad que muy buena pregunta porque quizás no te hablé tanto de lo que hoy en día ha implicado pues este cambio, ¿no? Pero nuestros procesos se pasaron 100% virtual. Precisamente las entrevistas ya no las realizamos, antes citábamos a las personas, incluso a veces hacíamos giras precisamente a los departamentos, llegaban a algún centro de negocios de Bantrav y ahí los entrevistábamos. Hoy en día sí es algo complejo porque a nivel realidad país, ustedes no muchos tienen acceso a internet o a una computadora o a un celular. Entonces, sí ha sido un reto verdaderamente, pero cuando una persona quiere obtener trabajo, se van a un café internet o piden el teléfono prestado a algún familiar y desde ahí podemos hacer maravillas. Yo creo que aquí es como un tema de la misma realidad, del mismo interés de la persona y la misma flexibilidad que nosotros tal vez damos como institución. Y nos enfocamos en muchos aspectos, Leonel. O sea, el aspecto físico es sumamente importante, pero es el desenvolvimiento precisamente en estos espacios. Así como tenemos media hora para entrevistar a una persona en cuestión de 5 o 10 minutos, el reclutador se puede dar cuenta si esta persona va orientada para una posición de servicio al cliente, un ejemplo. Pero si es alguien que se conecta, que le pedimos en el correo que active su cámara y no la activa desde el inicio, sino hasta que nosotros se lo pedimos, que es una persona que ni se aseguró en qué espacio. Yo sé que es entrar en la intimidad de las personas y yo no le puedo pedir a una persona que tenga una maravillosa sala detrás de, cuando quizás su realidad es vivir en una casa con toda su familia, con sus hijos, con sus sobrinos, y que ahí esté la huella de los nenes, pero buscar por lo menos un espacio o explicarlo, ¿verdad? Mire, me encuentro en una casa donde hay muchos niños, me va a disculpar por el ruido, ¿verdad? O no sé si le parece que yo me pueda salir, aunque es en la calle, no sé si hay algún problema. El promover ese tipo de iniciativas, la verdad que no solo es lo físico, sino es un todo. Desde si verdaderamente la persona pues cumple con los requisitos que estamos detallando en el perfil. A veces me da un poco de, bueno, ahorita me da un poco ya de risa, pero a la vez me preocupa que hay personas que dicen es que no encuentro trabajo, pero cuando te vas a ver verdaderamente a cuántas posiciones han aplicado a más de 100 posiciones y de esas 100 probablemente con 3 cumplían con los perfiles, pero a veces la misma desesperación de buscar trabajo es como, ay, es que yo apliqué solo porque decía servicio al cliente y me interesa servicio al cliente, pero no te diste cuenta que te están pidiendo 3 años, que probablemente los estudios es en ciertas carreras o ya son ciertos niveles a nivel universitario. Entonces, uno o dos requisitos que tal vez tú no estás cumpliendo pueden ser requisitos clave para que no inicies incluso un proceso de selección, ¿verdad? Entonces,
sí nos fijamos en muchas cosas, Leonel. No sé si respondo a tu pregunta. Preguntas o hasta comentarios de no estoy de acuerdo con lo que dijo. Se vale también. Buenas noches, licenciada. Pues yo solamente hacerle un pequeño comentario, ¿verdad? Pues para ser sincera, pues me pareció muy interesante pues lo que usted nos platicó, ¿verdad? Eh, pues mi persona pues me ayudó bastante a saber un poquito más sobre lo que es los recursos humanos. La felicito, fue muy clara, muy concisa y pues para mí todo claro y muchas felicidades y gracias por el aporte y por darnos su conocimiento. No, gracias a ti, Alejandra. Primero, qué gusto conocerte, gracias por activar tu cámara y muchísimas gracias también por tu comentario, muy valioso. La verdad que esto da para pasar horas hablando, ¿verdad? Ustedes, pero creo yo que la intención era dejarle algunas generalidades que espero yo hayan respondido al objetivo de la actividad, ¿verdad? Muchas gracias, Alejandra. Sí, Leonel. Sí, muchas gracias. Licenciada Dulce, usted nos estaba hablando sobre el proceso de atracción del talento en función de las fuentes de reclutamiento que ustedes utilizan o se utilizan hoy en día, ¿verdad? Y usted mencionaba LinkedIn, mencionaba Facebook, pues hay otra que mencionaba que no recuerdo, algo así como loco o algo así que terminaba en esta palabra. Sí, con CompuTrabajo es otra fuente de reclutamiento, Te Coloco es otra. Ajá. Sí, esas. Uh-huh. ¿Y cómo hacen ustedes para entrar a estas, por ejemplo, al Te Coloco, al CompuTrabajo? ¿Qué son exactamente? Disculpe la pregunta. Ok. Sí, no se preocupe. Pues precisamente para que uno pueda publicar N cantidad de posiciones, o sea, si yo quiero publicar una posición de un director de finanzas, un ejecutivo de ventas, una persona de servicio al cliente, un conserje, yo puedo publicar N cantidad de posiciones en esta plataforma, pero sí se adquieren a través de licencias. O sea, estos sí son licencias que el banco paga anualmente, tienen un costo, la mayoría son en dólares, pero a mí me permite el poder crear un usuario en esta plataforma y poder subir mis plazas disponibles. Cuando digo subir plazas disponibles es, yo pongo el título de director de finanzas, que tenga estudios de maestría, que tenga de tal edad a tal edad, que tenga tal experiencia, que haya manejado tales proyectos. Todas esas generalidades yo las subo en esta plataforma y yo, Dulce, no tengo trabajo, ya tengo experiencia como directora de finanzas en otras empresas, entonces vengo y me introduzco a Te Coloco, ¿verdad? Y busco, ahí en Te Coloco hay una infinidad de filtros. Bueno, no sé si las han visto ustedes, pero Te Coloco es una, Te Coloco, perdón, ahí me faltó una, Te Coloco. CompuTrabajo y las que ya les mencioné, LinkedIn y Facebook, ¿verdad? Entonces, yo, Dulce, estoy buscando una posición de director de finanzas, entonces busco director de finanzas y veo ahí lo que Jennifer, un ejemplo, publicó. Jennifer es reclutadora, entonces Jennifer se encargó de subir todo lo que mi cliente me estaba pidiendo, ¿verdad? Entonces yo, Dulce, interesada en una posición de trabajo, y digo yo, director de finanzas. Yo ya fui directora de finanzas. Bueno, pide estudios de maestría. No tengo los estudios de maestría, ¿verdad? Me pide experiencia en manejo de equipos, experiencia en finanzas, en indicadores, en estrategia. Sí, tengo 2, 3 de estos requisitos, ¿verdad? Si yo estoy viendo que la maestría es obligatoria, ni loca que pueda aplicar a esa posición.
pero si veo que es o sea, que es deseable el tema de estudios, pues puedo aplicar, porque tal vez me encuentro estudiando ahorita la maestría. Entonces, aplico yo a esa posición. Puedo subir, yo como Dulce Vélez interesada en una posición, puedo subir mi CV a esa plaza publicada. Entonces ya Jennifer, como usuaria de la plataforma, ya puede ver que en su posición de director de finanzas le cayeron 3 personas. Le cayeron, me refiero a aplicaron 3 personas a esa posición. Entonces viene Jennifer como reclutadora y empieza a revisar los perfiles. El CV de Dulce, muy bien, sí cumple con todos los niveles de experiencia. Bueno, no está estudiando maestría. Fulanita, tal vez me voy con Jamie me aplicó. Sí, Jamie tiene los estudios, tiene la experiencia. Ella va a ser una persona a la que yo voy a llamar. Entonces ya llamo yo a Jamie y ahí voy haciendo mi base de datos. Pero sí son plataformas que la mayoría son pagadas, ¿verdad? A través de una membresía anual y no hay ningún límite en cuanto a la cantidad de plazas que tú quieras publicar, ¿verdad? O que quieras promocionar. No sé si Paola, creo que Paola es quien tiene alguna duda. No sé, licenciada Nori, si le respondía a la pregunta. Sí, muchísimas gracias, licenciada. Ok. Adelante, Paola. Gusto conocerte. Gracias, buenas noches. Igualmente, gusto en conocerle. Gracias por compartirnos ahí sí que su experiencia realmente es admirable. Saber cómo ha ascendido de alguna manera 7 puestos, creo que decían al inicio, ¿verdad? Qué bonito, felicidades. Y con respecto a esto último que estaba hablando, que también a mí me llamó la atención, igual que la Lic Noris, estas plataformas, yo he investigado algunas cosas en internet y he visto que estas plataformas las usan más en otros países. Es bastante interesante saber que ustedes la utilizan. Para mí, esa es la primera vez que escucho que una institución nacional lo hace, porque yo he investigado, he visto y dice que en España, que en Estados Unidos, pero qué bonito saber que ya está acá y recientemente en Facebook fue donde me apareció una notificación de empleos en Quetzaltenango. Tampoco sabía yo que ya se podía de esa manera, pero es bastante interesante. Como usted lo mencionaba, ¿verdad? La pandemia vino a traer cosas malas, pero también buenas, y en este caso agilizar las cosas de alguna manera, ¿verdad? Porque en mi trabajo hubo una convocatoria recientemente y yo me di cuenta que tuvieron con una entrevista con una persona de San Marcos y que aplicó y también del área Huista de Huehuetenango, también por videollamadas y todo. Entonces sí es, como usted lo menciona, hay cosas buenas y malas, pero qué interesante conocer todo lo que usted nos ha trasladado. Le agradezco mucho ahí sí que aportar sus conocimientos. Gracias. No, a la orden, Paola. Y sí, creo que no somos la única empresa que utiliza este tipo de plataformas. Hay muchísimas, se los he de decir. Obviamente, sí hay posibilidad de que uno tenga candidatos de muchos países, ¿verdad? Pero son precisamente los filtros que uno va colocando en la publicidad de la plaza, ¿verdad? Ahí hay cantidad de filtros ustedes, desde qué edad, qué país, qué zona en la que resida. O sea, nosotros hemos hecho publicaciones de ejecutivo de negocios Occidente, ¿verdad? Y solo queremos probablemente personas de Huehuetenango. Y nos aplican personas de Shela, nos aplican personas de lugares así aledaños y uno dice, no, pero tal vez cuando ya va a entrevistar a la persona, mire, yo me puedo ir a vivir con mi familiar a Huehuetenango, no me importa. Pues ya son temas en los que uno va evaluando si la persona, pues bueno, me está diciendo que tiene flexibilidad, pero ¿cuánto tiempo, verdad? Esta persona sí puede irse con su familiar, no va a pagar alquiler, me funciona, pero si la persona me dice, yo me voy a ir a pagar alquiler y quizás los primeros 3 meses son en los que él tiene que ir construyendo e entendiendo el negocio, va a ser una persona que se me va a desesperar rápido y no la voy a tener mucho tiempo. Y eso es parte de lo que yo les decía de la rentabilidad del negocio, ¿verdad? No solo porque tengo que cumplir con tiempos para cubrir una posición, yo le mando a cualquier persona mi cliente, ¿no? Sino lo que mi cliente me está pidiendo, ¿verdad? Pero gracias, Paola. Transdoc es otra plataforma en la que ustedes o pueden buscar trabajo o pueden publicar también plazas, ¿verdad? De igual manera con membresía, pero
pero ahí hay otro tema. Darlene, también te agradezco tu comentario, ahí vi que colocaste algo en el chat, muchísimas gracias. No sé si tenga alguien más otra duda, otro comentario. Licenciada, es en base a su maestría. Usted dice que la estudia también aquí en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero ¿en qué centro universitario o en la San Carlos Central? Es en el centro, en el CUM, en la Escuela de Ciencias Psicológicas que está acá en la capital. Creo que hay otra maestría también que la Universidad Central o la Central pues ofrece en materia de administración de recursos humanos, pero esta es la segunda cohorte que estamos teniendo. La inicié el año pasado, ahorita ya me encuentro en el tercer semestre de la maestría, ¿verdad? Pero sí, es en la Escuela de Ciencias Psicológicas. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Es que yo no la había escuchado, pero entonces es reciente la maestría, ¿verdad? Sí, o sea, sí, solo 2 cohortes han tenido, entonces sí es reciente. Muchísimas gracias, licenciada, y también pues felicitarla, ¿verdad?, por el contenido que hoy nos ha compartido, muy interesante y muy al día, ¿verdad? Porque nosotros aún pues conservamos, por ejemplo, la inducción al personal, ¿verdad? Por ejemplo, también una actividad que usted indicó que ya no mucho se hacía, yo creo que era esta la inducción, algo así, pero dice uno, bueno, todavía lo trabajamos. Trabajamos las famosas herramientas, ¿verdad? De que la entrevista y la entrevista personal, pero usted nos ha compartido aquí bastantes ideas muy bonitas y muy enriquecedoras para el conocimiento de cada uno de nosotros. No, me alegro, espero haya cumplido pues con la expectativa. Jennifer tiene la presentación, ahí si ustedes desean ver algún término o algún tema que no haya quedado claro, pues pueden consultarla ahí. Y como les digo, hay muchos estudios de tendencias, así que les recomiendo los puedan ir leyendo y ya ir investigando en esa línea, ¿verdad? Creo que es Stephanie, ¿verdad? O se te fue la manita, Stephanie. No, sí la levanté. Ah, ok, te vi. Adelante. Gracias. No, verdad, es muy interesante cómo también a través del tiempo van como que cambiando las formas también, ¿verdad? Para reclutar el personal. Ahora con lo de la pandemia, ¿verdad? Ya salió mucho de que todo es por medio de plataformas digitales, ¿verdad? Entonces, muy interesante lo que trató su tema, ¿verdad? Porque al menos yo no sabía de todas estas plataformas o páginas, ¿verdad? Que usted mencionaba. Entonces sí aprende uno bastante gracias a ustedes, ¿verdad? Entonces felicitarla, ¿verdad? Muy bonita exposición. No, muchas gracias, Stephanie. Qué bueno que te haya sido útil la información. De hecho, hay hoy en día empresas que, aprovechando lo virtual, quizás les piden a las personas que se graben en un video y eso lo suben a las plataformas de las empresas. Esa es otra modalidad de entrevistas. Te ponen 2, 3 preguntas que tú tienes que responder y desde ahí ya van evaluando si tu perfil se adapta a la posición a la que estás aplicando, ¿verdad? Entonces, sí, en cuanto a niveles de entrevista, nosotros utilizamos, está Meet, que es la que permite Google, ¿verdad? Tenemos Teams, que esta plataforma de Teams pues es corporativa. Aquí prácticamente pues hacemos reuniones grupales, pero la persona solo la tiene que instalar en su teléfono y ya se puede conectar a través de Teams, ¿verdad? Otra de las plataformas es Zoom. Zoom es mucho más bonita porque es más interactiva, permite pues más reacciones de las personas. También se adquiere a través de licencia, hay una versión gratuita, tú puedes tener tus reuniones por Zoom durante 40 minutos, eso te permite la versión gratuita, pero son otros temas en donde realizamos pues entrevistas, ¿verdad? Ya Skype ya no lo utilizamos tanto a nivel interno,
si no utilizamos más Teams. Pero existe ese tipo de modalidades en donde, por favor, a través de un video, usted se graba y tiene que responder estas 3 preguntas. Y quizás se ahorran un proceso de entrevista. Ya es más práctico o ya es más ágil el proceso. Ya no nos vamos a las típicas entrevistas en papel, ¿verdad ustedes? Sino vemos el video, yo como reclutador veo el video, si me respondió bien las preguntas, que pase a la siguiente fase del proceso, ¿verdad? Pero eso ya es como muy, muy de la empresa, muy de los procesos innovadores que realice, ¿verdad? Pero gracias ahí por tu comentario. Perdona, Leonel, se te cortó, pero ¿me puedes volver a repetir tu pregunta? Disculpa. Ya, yo hoy en día en la posición en la que me encuentro no, pero si yo fuera un reclutador, bueno, yo estuve aproximadamente un año como analista de reclutamiento, sí era yo la persona encargada de eso. Yo tal vez publicaba una posición de receptor pagador y se los juro que por más que decía la posición que era de 18 a máximo 30 años, me aplicaban personas de 45 años, de 50 años. Entonces, desde ahí decía, no, la posición quizás estaba en 3,000 quetzales, me aplicaban personas que querían ganar 4,500 quetzales. Entonces, como te digo, así me caían 30, 40 personas, yo tenía que ir a revisar esas 30, 40 personas y decir, estas 4 son las que se apegan más a la posición o al perfil que yo estoy publicando, ¿verdad? Entonces, sí es un tema de filtros, como les digo, y aquí va mi comentario anterior de que las personas a veces aplican solo por aplicar, la misma desesperación de no encontrar trabajo, aplican, pero yo no puedo venir y decirle a mi cliente, ay, sí, mire, me aplicaron 40 personas para una sola posición, revisemos a los 40. Yo no puedo abusar del tiempo de mi área cliente de esa manera. Yo a mi área cliente le tengo que decir, aquí están las 3 personas que te vas a querer quedar con las 3 personas, ¿verdad? Pero eso ya es mucho de la experiencia y el criterio que tenga la persona que está reclutando las posiciones, ¿verdad? Entonces, yo hoy en día no, ¿verdad, Leonel? Pero sí, la persona encargada del reclutamiento se encarga de eso. Gracias. Menos mal no eran más disertantes ustedes porque creo que no les hubiera dado chance. Qué pena.
No, gracias a ustedes. Qué bonita sorpresa. Muchísimas gracias. La verdad que más regalo para mí a ustedes el tener este diploma simbólico. Así que muchísimas gracias. Lo valoro un montón. Gracias, Jenny, por la invitación. Y pues estamos ahí a la orden para cualquier otro tema que ustedes gusten. Gracias, licenciada Noris, también ahí por el espacio. Y pues ya los dejo porque me imagino que ustedes tienen agenda y saben que estoy ahí a la orden. Me pueden buscar precisamente en LinkedIn para cualquier consulta. Facebook, no tengo un Facebook corporativo, así que no, no se los ofrezco, pero LinkedIn en temas profesionales, pues estoy ahí a la orden para lo que deseen. Me pueden buscar como Dulce Belis. Así que ahí estoy a la orden y muchísimas gracias por el espacio, ¿verdad? De acuerdo, muchísimas gracias. Jenny tiene mi correo, entonces ahí lo espero. Se cuidan bastante, muchísimas gracias, que tengan una feliz noche, bendiciones para sus familias y gracias nuevamente por el espacio. Mira, Muchísimas gracias a usted, licenciada. Muchísimas feliz gracias. noche. Feliz noche. No, gracias. Entonces, jóvenes, tenemos aquí a una persona también invitada, ¿verdad? Vamos a ver si le damos el tiempo. Yo digo que sí, ¿verdad? Tenemos 20 minutos para ella, pero si nos podemos quedar otros 5 minutos más, creo que lo vamos a poder hacer porque ella también ya estaba invitada para esta tarde. Así que le damos el tiempo entonces al grupo que invitó a la persona de Azopuch. Gracias. Buenas noches, compañeros, compañera. Buenas noches, licenciada. Ya ingresó la licenciada. Vamos a hablarles nosotros en este momento sobre el Departamento Área de Recursos Humanos de Azocuch. Es la institución que, si recuerdan, desde el año pasado como grupo elegimos nosotros y ellos nos apoyaron para poder, ahí sí que expresar o demostrar lo que ellos hacen, lo que la institución hace en sí para, ahí sí que aportar a nuestro conocimiento, ¿verdad? La licenciada que hoy nos acompaña es ella, el magister Ileana Morales Nájera. Ella tiene 5 años de laborar en Azocuch y está en el departamento de compras y también apoya, de acuerdo a la investigación que realizamos, ¿verdad? El área de recursos humanos, que no hay específicamente un área o un departamento, pero sí se cumple con, ahí sí que con muchas de las funciones y de Alberto Chavenato que nos menciona en el libro, ¿verdad? Al inicio del curso, la LIC nos mencionó que con este documento íbamos a trabajar. Entonces le damos la bienvenida. Nosotros habíamos platicado con ella para que nos pudiera platicar acerca de este departamento, su hacer, las funciones y todo lo que realizan para poder seleccionar a su personal y ahí sí que su apoyo, su participación para poder ampliar nuestros conocimientos en este tema tan importante. Muy bien, mucho gusto, buenas noches. Un placer poder estar con ustedes desde una modalidad virtual que nos ha aperturado, ¿verdad?, participaciones en diferentes espacios que presenciales es más complicado poder realizar. Las compañeras han pedido darles un espacio para contarles qué es el área de recursos humanos. Mi nombre es Ileana Guadalupe Morales Nájera. Yo soy graduada de las Ciencias Económicas en la carrera de Contaduría Pública y Auditoría. Tengo una maestría para facilitar docencia en el ámbito superior, ¿verdad? Porque debemos de fortalecernos. Tengo ya más de 10 años de experiencia en el tema de recursos humanos y lo primero es para mí fundamental que usted conozca el entorno donde está trabajando. Recursos humanos es un área muy importante, pero es un área que se debe de acoplar o se debe de manejar al entorno en el que estemos. Yo he tenido la oportunidad de colaborar en este espacio en una empresa de transporte, en una universidad,
y ahora en la Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes, 3 áreas totalmente diferentes en donde el mismo proceso de selección, de reclutamiento, de capacitación, de inducción va a requerir diferentes esfuerzos. Entonces, ustedes como profesionales deben de fortalecer diferentes áreas. Yo le he dicho a mis estudiantes que media vez ustedes están en la universidad, para otras personas ustedes son quien les puede asesorar, independientemente de la carrera que a ustedes como trabajadores y trabajadoras sociales les van a cuestionar también este espacio, y este espacio es una apertura para que usted pueda ser más humano y usted pueda luchar también por esa igualdad. En el caso de Asocuch, nosotros tratamos de mantener un equilibrio entre nuestras contrataciones. Nuestra planilla está conformada tanto por hombres como por mujeres. Tratamos de darle esa apertura a que cualquiera pueda ser parte de nuestra organización, sin olvidar que debe cumplir con el perfil de lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Y cuál es nuestro proceso? Les voy a dar un ejemplo sencillo para contárselos. Si con nosotros surge una plaza en base a nuestros proyectos, imagino que Paola y sus compañeras les han contado en otras ocasiones cuál es nuestro fin, ¿verdad? Nosotros somos una organización sin fines de lucro que busca y persigue ese apoyo, especialmente en la Sierra de los Cuchumatanes. Tenemos apertura en otros municipios, pero nuestro enfoque principal es en la Sierra de los Cuchumatanes. Si un proyecto viene y nos da la apertura a una plaza nueva, que nosotros podamos contratar un técnico agrícola, una secretaria, un asistente contable. El primer paso fundamental es ver nuestro recurso interno. Sacamos una convocatoria interna, si alguien puede subir de puesto, si alguien está interesado en cambiar también su área, los técnicos pueden estar trabajando en algo agrícola y sale una pecuaria y quieren cambiar. Entonces, lo primero, y es fundamental cuando usted apoya o usted está encargado de recursos humanos, es evaluar a su personal. Si alguien interno puede hacer ese cambio y le va a beneficiar en horario, en salario, en capacitaciones, entonces primero hacer nuestra convocatoria interna. Si es un éxito, entonces ya solo le capacitamos sobre el perfil del puesto, que es lo que se necesita, porque el manejo administrativo ya lo conoce. Si no tenemos a alguien que pueda asumir esa vacante o que tenga el interés, entonces ya nosotros publicamos nuestras ofertas y ya salimos a un reclutamiento externo. Entonces, nuestra base es crear un perfil, y eso es muy importante si usted apoya este trabajo, hacer perfil de puestos para que la persona que esté a cargo sepa a qué está aplicando. Créanme que yo he recibido cantidad de expedientes y es triste ver la necesidad de trabajo que existe en nuestro país, pero no leemos, y ese es un error de muchos. Tenemos que hacer perfiles que le digan a la persona qué queremos, y eso logra que recibamos solo personas que están capacitadas para ese puesto. Si no, nos vamos a juntar con un montón de gente que solo lee un título y aplica, y es más trabajo y no le vamos a poder dar la oportunidad. Entonces, el primer paso es crear un perfil de puestos adecuado y una invitación a presentar su expediente. Nosotros usamos nuestras redes sociales, lo publicamos, si usted está interesado en seguirnos también en nuestra página de Facebook, y lo publicamos también en nuestra página web. Es una página muy amigable la web, si usted está interesado en conocernos más, también nos puede visitar en www.asocuch. Y ya, cuando nosotros únicamente recibimos expedientes digitales. Tenemos ya 3 años con esta política, porque esto permite que usted también contribuya con el cuidado del medio ambiente. Créanme que antes recibíamos expedientes físicos, y no sé si a ustedes les ha pasado, y nos topábamos con cajas de papeles, y eso no permite también esa función de ayudar al medio ambiente. Entonces, nosotros ahora recibimos solamente expedientes virtuales en nuestro correo. Hay una sola página, un solo correo para mandarlos, porque esto también da transparencia del proceso. Nosotros damos un plazo, más o menos entre 7 y 10 días, para que ustedes contemplen cuando hagan este proceso para recibir a nuestros primeros candidatos. Luego elaboramos una tabla con filtros para poder determinar quiénes están dentro de lo que estamos pidiendo. Esa primera tabla la realizo yo como parte del apoyo, y luego necesitamos a los que conocen el trabajo. Si son agrónomos,
vamos con uno de los coordinadores de agronomía, ellos revisan y ellos nos ayudan a depurar para hacer la primera fase de nuestro proceso. Si alguien tiene alguna duda, me la hace saber. Yo les estoy contando rápido nuestro proceso porque me indican que no tenemos mucho tiempo. Luego de que tenemos ya nuestra base depurada, tratamos de invitar a 5 personas a entrevista. Créanme que es muy importante tener 5 o 6 porque hay quienes les surge algún inconveniente y no se presentan. Entonces tenemos que tener varias opciones para poder tener esa apertura, ¿verdad? Y tener que los que van a entrevistar realmente conozcan a diferentes personas para poder evaluarlas. Cuando ellos hacen, nosotros tenemos 2 fichas que llenar. Una ficha que se llama solicitud de empleo, que esa la llenan solamente los 5 candidatos que pasaron a la entrevista y ahí nos dicen cuál es todos sus datos personales para el momento que se queden ya ahí con nosotros, para que ganen. Y otra ficha que se llama entrevista. Esa la llena alguien de Asocuch, de los que está entrevistando. Tenemos que tener un criterio de 3 a 5 personas que entrevisten. Nunca tengan ustedes un comité con pares, porque entonces puede existir un empate y eso dificulta el proceso. Entonces, es otro tip para cuando usted esté a cargo de esta parte, tiene que tener 3, 5 para que tenga quien vaya a romper el empate en algún proceso. Cuando esto se ha hecho y ya ellos se eligen, tenemos que llenar una matriz de punteo para poder dejar claro por qué fue que eligieron a la persona. Esa la llenan y la firman. La firma es muy importante porque eso responsabiliza a quienes estuvieron en el proceso de entrevista. En ese proceso yo no participo. ¿Por qué no participo? Sí tengo el conocimiento para hacerlo, pero si usted es el encargado, no puede ser juez y parte. Si usted ayudó a la selección, no puede estar usted también en la entrevista, porque eso le quita ciertos puntos de transparencia a los procesos de selección. Entonces, yo desaparezco en el proceso de entrevista y reaparezco en Asocuch cuando ellos ya tienen elegido un candidato. Cuando ellos tienen elegido un candidato, luego procedemos a llenar una ficha que se llama verificación de referencias. Esta es muy importante. Créame, cuando usted sea empleador y alguien le llame y le pida referencias, sea muy sincero. Si esa persona ha dado todo, usted recomiéndela bien. Si esa persona ha fallado, usted sea muy sincero. A mí me ha tocado, gracias a Dios, muy buenas empresas en las que he verificado referencias, algunos procesos de personas que ya no hemos contratado porque no han dejado una buena referencia. Y eso nos ayuda a no tener luego que estar cambiando y hacer nuevamente el proceso cuando alguien ha demostrado que no es responsable. Entonces eso quiere mucha madurez dar referencias de las personas y quiere mucha madurez también estar en este lado, en llenar la ficha para verificar. Si a usted, por ejemplo, vamos a tomar a Keila. Si a Keila nosotros ya le hicimos la entrevista, ya la seleccionaron y ya yo verifiqué las referencias y está todo bien, le llamamos. Le llamamos y le decimos cuál es nuestra propuesta salarial. Si ella está de acuerdo con nuestra propuesta salarial, con el horario, con los municipios, ustedes que son trabajadores sociales van a trabajar mucho en campo, si está de acuerdo con toda esa parte, ya procedemos a contratar. Si en algún momento ella dice, ay, no, está muy lejos, o yo no leí bien los términos, porque en los términos anotamos a qué municipios va a ir, y nos dice que no, tener 5 personas o más para poder pasar a la segunda, hacemos el mismo proceso hasta que ya tengamos al candidato. Cuando el candidato ya está seleccionado, nosotros hacemos una inducción dividida en 2 fases. La primera fase son nuestros procesos de cumplir entre los donantes. Les comenté que nosotros manejamos proyectos, entonces nosotros sufrimos de varios procesos de auditoría y entonces todos nuestros manuales nos permiten completar esa información y tener todo claro, ¿verdad? Ese es el tema de los procesos administrativos. Y luego tenemos ya a alguien de la parte técnica, que es como nosotros nos dividimos entre técnicos y administrativos, que le va a explicar a usted cuáles son sus funciones.
Si usted, tenemos una coordinadora social, si contratara a una de ustedes, ella debe de decirle cuál es nuestro plan estratégico, cuáles son nuestros objetivos y qué es lo que perseguimos. Porque cada uno de los proyectos que nosotros administramos tienen que casar con nuestro plan estratégico, con nuestro plan anual. Nosotros no administramos proyectos o no participamos en proyectos solo por ganarlos, solo porque digan Azocuch lo está manejando, sino que tienen una relación muy específica y ese es otro trabajo que ustedes hacen como trabajadores sociales, el tema de los planes estratégicos. Entonces, esas son como nuestras dos fases. Nuestra fase de inducción dividida en dos. Luego la contratación, que ya es más formal, es cuando ya se elabora el contrato, se firma y lo pasamos al Ministerio de Trabajo, si es una contratación en relación de dependencia. Y si es una contratación por servicios técnicos, de igual forma lo legalizamos con un abogado para tener todo respaldado y que todo esté dentro del marco de la ley. Cuando nosotros tenemos ya esa parte, tenemos algo muy importante que es el periodo de prueba. Tenemos de 2 a 3 meses, dependiendo del proyecto, en el que el periodo de prueba es bien importante. Hay muchas personas que creen que es solo para que la empresa vea si usted cumple o no cumple con lo que la empresa quiere. Y ese es un error. El periodo de prueba sirve para que ambas partes vean si están cubriendo o no esas necesidades. Yo como trabajador, por ejemplo, Jamie, está trabajando ahí con nosotros y ella ve que no es lo que ella imaginaba, que no es lo que ella quería, ese periodo de prueba también sirve para eso. Sirve para que yo, Azocuch, vea si usted cumple con el perfil que quiero, pero también para que usted, colaborador, vea si se siente bien, si es lo que usted necesita y si es lo que usted estaba buscando. Entonces, el periodo de prueba es muy importante para eso, para conocerse ambos y para que ambos vean si están dentro de lo que estamos buscando. Luego nosotros tenemos que llenar una ficha en la que su jefe inmediato indica si usted ha pasado o no el periodo de prueba y también si usted está de acuerdo en quedarse o no, ¿verdad? Que también puede suceder. Es importante mencionar que nosotros buscamos espacios para el componente de capacitación. No tenemos un rubro como tal, porque les he contado que somos una organización sin fines de lucro, pero cuando tenemos la oportunidad o hay proveedores, en nuestro caso, que nos ofrecen algunos espacios, tratamos también de que nuestro personal sea capacitado en temas muy específicos de lo que hacen. Ahora, como institución, sí tratamos de buscar esos procesos de formación que busquen la igualdad, que busquen que nos tratemos en la forma correcta, que busquen también refrescarles nuestros procesos. Ahora estamos por organizar un nuevo evento, vamos a tener 3 políticas más que cumplir, pero hay que buscar la forma en que todos lo conozcan, en que todos lo tengan. Entonces, esa es como nuestra forma de buscar cómo capacitarlos. No nos gusta que nuestro personal se quede estancado, pero es difícil cuando no tenemos ese recurso específico. Hacemos todo lo posible y aprovechamos las oportunidades que a veces también los colegios nos dan. Nosotros tenemos varios agrónomos graduados, entonces el colegio de agrónomos también apertura. Yo trato de inscribirme a todas las ciencias económicas que nos da el colegio de contadores y así vamos buscando esos espacios para poder estar actualizados. Y algo muy importante que usted debe evaluar cuando trabaja. Uno de los pilares del área de recursos humanos en Azocuch es que nosotros perseguimos la permanencia. Nosotros buscamos que si se termina un proyecto, el personal que está y que colabora en ese proyecto pueda ser trasladado a otro. Y esa es como una diferencia con la iniciativa privada. Les conté que también trabajaba en la iniciativa privada en recursos humanos y en la iniciativa privada es usted se va. A mí me interesa que usted produzca. A mí me interesa que usted sea competitivo. Si usted no está dando resultados, se va. Y yo contrato a alguien más. En nuestro caso, nosotros tratamos de que estén el mayor tiempo posible. Que si un colaborador se va es porque realmente tiene una oportunidad de crecer muy amplia y no porque nosotros no hayamos buscado. Hemos tenido que decirle adiós a algunos colaboradores cuando de verdad el puesto o el
perfil no se acopla a un nuevo proyecto, pero es como de lo último. Entonces tratamos que nuestra rotación sea bastante baja porque valoramos todo el esfuerzo y toda la inversión que se hace en tiempo, toda la inversión que lleva a formar un colaborador, las horas de capacitación, la experiencia. Y en nuestro caso, que trabajamos con organizaciones locales de base, el que esas organizaciones ya los conozcan, que ya tengan confianza, que ya tengan toda la parte clara de quién es el que llega, nosotros lo evaluamos muchísimo, ¿verdad? Para nosotros el recurso humano es fundamental y tratamos de hacerlo. Les decía a Paola que no tenemos un departamento, un puesto que se dedique exclusivamente para eso, pero el trabajo lo hacemos en conjunto y tratamos de que sea un trabajo muy honesto, muy transparente y que cada quien pueda tener la oportunidad de ingresar ahí con nosotros cuando se pueda. Le digo, no son muchas las oportunidades porque buscamos la permanencia de quienes tenemos ya, pero cuando salen también les invito a que nos sigan en Facebook porque ahí publicamos nuestras oportunidades laborales. Eso sería, en resumen, en síntesis, cuál es mi trabajo o cómo es que nosotros vemos el Departamento de Recursos Humanos o el área de Recursos Humanos en Asocuch. Les dejo a ustedes el tiempo si alguien tiene alguna duda, si quiere consultar, si les queda alguna interrogante de lo que les he podido compartir. Gracias. Licenciada, tal vez solo que nos pueda ampliar un poquito sobre las funciones, como le comentaba, las diferentes funciones de Alberto Chavena, ¿verdad? En este caso de Asocuch, son 13 y las que están en el libro, pero también son las mismas 13 que cumple Asocuch. Cuando lo platicábamos, ¿verdad? Usted ya lo mencionaba ahorita, el análisis y descripción de cargos, el diseño de cargos, reclutamiento y selección, todo esto usted ya no lo explicó en ese momento, pero quizás la última parte que tiene mucho que ver con el tema de la pandemia, la higiene, seguridad y calidad de vida en el trabajo. ¿Cómo se ha manejado esto y cómo han, de alguna manera, las relaciones con los empleados y las relaciones entre, sí, empleado y ¿cómo es? Empleado. O sea, perdón. Todo el personal que estamos en esta asociación, ¿cómo se ha manejado en este año que ya lleva la pandemia? Por favor. Muy bien, muchas gracias. Fíjense que la pandemia creo que vino y nos tomó de sorpresa a todos, ¿verdad? Estábamos preparados y los manuales de seguridad y desarrollo en las empresas estaban enfocados en tener rótulos de incendios, rótulos de las rutas de evacuación, de los espacios para comer, de mantener sano el espacio de los servicios sanitarios, y creo que hacia ahí vamos la mayoría. Viene esto y nos ha dado un giro de 360 grados y nos hace generar. Les cuento, nosotros iniciamos con la elaboración de un protocolo versión 1 que se ha quedado en la versión 4, porque estamos en algo a lo que hay que darle respuesta y hay que darle respuestas muy amplias. También cuando nos dedicamos a recursos humanos es importante estar a la de la ley. Nosotros hemos sido parte de una formación por una empresa consultora de Quetzaltenango. Si ustedes verifican, el Ministerio de Trabajo ha hecho algunas reformas y tenemos que estar pendientes, en donde le explica a usted cuál es su papel como empleador. Como empleador usted debe facilitarle a sus colaboradores, porque no me gusta usar la palabra empleado, a sus colaboradores ese recurso para que esté sano. Era una discusión bastante amplia. ¿Quién debe de cuidar aquí? ¿Yo me debo de cuidar? ¿Me deben de cuidar? ¿Quién me da mis mascarillas? ¿Quién me da mi gel? Yo lo tengo que comprar. El ministerio es muy claro. El ministerio dice, usted los tiene trabajando y eso es parte de la seguridad y usted les tiene que dar los recursos. Es importante hacer la comparativa. Yo conozco lugares en donde no les han dado nada o lugares en donde les han dado un par de mascarillas. Nosotros estamos muy apegados no solo al cumplir con lo que ha estipulado el Ministerio de Trabajo, sino también con ese ser humano. Nosotros somos personas trabajando para personas y con personas. Entonces, si yo me cuido, cuido a los demás. Si yo no me cuido, yo estoy poniendo en riesgo a los demás. Nosotros facilitamos como parte del protocolo todo lo necesario. Tenemos las oficinas equipadas con alcohol gel, con termómetro. Los vehículos de la institución están equipados con spray, con toallas, con alcohol.
se les da a los colaboradores sus mascarillas cada vez que se les terminan, se tiene una dotación y ese también es un esfuerzo y nos ha apoyado mucho que esta es una crisis mundial. Entonces, todos nuestros donantes han aperturado líneas específicas para comprar insumos para prevenir COVID. Entonces, hemos tenido, gracias a Dios, esa bendición de que nuestros donantes han permitido que nosotros con sus recursos le podamos dar a nuestros colaboradores ese equipo, esa forma de cuidarse. No estamos libres, hemos tenido casos y ahí les cuento algo particular. Nuestro protocolo ha incluido ya en una sección que si usted sale positivo, usted se va a su casa, usted se resguarda y se le pagan sus días, porque no es su culpa, ¿verdad? Es una enfermedad que cualquiera nos puede dar hasta que estemos ya inmunes. Entonces eso es algo fundamental. Yo valoro mucho el lugar donde trabajo porque cuida mucho ese aspecto y sí es algo importante, todo lo tenemos que tener por escrito. Pero usted me puede contar, sí, en mi empresa tenemos esto, hacemos, pero si no está escrito, no vale. Nos tocó ya defender el pago de salarios de una compañera ante un donante porque el contrato no habla, obviamente son contratos firmados hace 3 años donde no se contempla nada relacionado a una pandemia, pero sí habla de que se pagan las suspensiones de X, por ejemplo. Ahora nos han cuestionado en nuestra auditoría por qué pagamos esas 2 semanas si esa persona no trabajó. Hemos presentado nuestro protocolo que está avalado y autorizado por nuestra junta directiva y eso ha sido suficiente. Entonces siempre buscamos cómo cuidar y cómo velar la seguridad de nuestros colaboradores para que podamos estar bien. Les digo, y ese es un consejo para todos, si usted se cuida, cuida a los demás. Si usted no se cuida, usted pone en riesgo a los demás. Entonces, esa es una recomendación a nivel general de cómo debemos de enfrentar esta pandemia. Muchísimas gracias. ¿Alguien más o alguien tiene alguna duda o pregunta? Nuestras formas de contratación son 2. Nosotros tenemos donantes que permiten que nosotros tengamos pagos en planilla. ¿Qué es un pago por planilla? Un pago por planilla es cuando usted le pagan un salario, le pagan la bonificación incentivo y le pagan todas las prestaciones que marca la ley. En este caso, bono 14, aguinaldo. En nuestro caso, pagamos indemnización. Está avalada por los donantes y entonces siempre pagamos, que es algo que no sucede porque la ley marca que solo en ciertos casos es obligatorio el pago de la indemnización. En nuestro caso sí está contemplado. Las vacaciones de fin de año, el derecho al IX, tenemos nuestra cuota de IX y los colaboradores pueden ir y eso sería una contratación bajo la relación de dependencia. Cumplimos con los pagos mensuales al Instituto Guatemalteco, hacemos las retenciones de ISR para cumplir con SAT y esa es nuestra primera modalidad. Creo que es la modalidad donde quisiéramos tener a todos, pero no es posible. No es posible porque hay países que no contemplan esto dentro de sus presupuestos, entonces no nos lo permiten hacer aquí. Pero está la otra opción, ¿verdad? Que es la contratación por servicios técnicos o servicios profesionales. Aquí es en donde, por ejemplo, a Leonel lo contratamos como técnico social de campo y le vamos a pagar, pero le vamos a pagar en la modalidad de honorarios. Entonces le pagamos contrafactura, le pagamos por sus informes, bajo resultados. Ahí los términos de referencia se hacen por productos mensuales. Entonces, él tiene que cumplir con 3 productos, entrega la evidencia, los registros o lo que se le haya plasmado, su factura y ya se le tramita su pago. En este caso, no hay prestaciones de ley porque es una modalidad diferente. Hemos tratado y hemos tenido la suerte en un par de proyectos que han permitido que se pague un seguro. Un seguro para cubrir algún accidente que pueda existir al momento de no tener IX, no es como tan fácil tener hacia dónde acudir. Entonces, esas son las 2, es un porcentaje muchísimo menor, tenemos a la mayoría en planilla, pero sí es una opción y es una opción que nosotros trabajamos. Serían nuestras 2 formas de contratar, no sé si alguien más tenga otra. Así como ya lo ha hecho ustedes también, si no quieren aperturar micrófonos y cámaras, también pueden hacer sus consultas en los minutos que nos quedan en el chat.
Es comida de, por ejemplo, quiero. Bueno, yo creo que Claro, le agradezco. ahí está la compañera. Sí, buenas noches. A mí me surge una duda cuando usted nos comentaba, ¿verdad? Que cuando hay una nueva vacante, trata la manera de que un empleado a nivel interno, si tiene la capacidad y cuenta con, pues con los requisitos, puede optar por el empleo. Entonces, mi duda es si este empleado ocupa la vacante que está disponible, ¿quién se queda en el puesto de él? Es decir, surge una nueva convocatoria para suplir el puesto en el que él está colocado, en el que está trabajando, o qué es lo que hacen ustedes. Correcto, Cleily, muy buena pregunta. Eso sucede. Por lo general, la vacante que queda